nací con la computación en este país hermoso llamado Perú, y espero pues transmitir algo de ese conocimiento a ustedes. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de base de datos. Y cuando hablamos de base de datos, hablamos de cualquier repositorio para poder almacenar información. Si hablamos desde el inicio, la base de datos fue creada desde el momento en que el hombre se formó en sociedad. ¿Por qué? Porque de ese momento ya comenzaba a almacenar algún tipo de información, quizás más físicamente que hasta que se inventó la computadora, ¿no? La PC que ustedes más conocen es solamente una de las tantas generaciones que ya existen. Antes de eso existían los mainframes, ¿correcto? Y vamos a responder a la pregunta: ¿qué es una base de datos? Como le indicaba, es todo repositorio que almacena información. Toda esa información tiene que estar relacionada entre sí. Los datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. ¿Por qué? Si yo tengo una base de datos que de uno de ustedes tiene un nombre, del otro un apellido, del otro apellido, de otro su dirección, ¿me sirve? No. No, correcto. Tienen que ser datos completos, datos relacionados y que me puedan dar un tipo de información básica sobre cada elemento. En este caso, por el ejemplo que les he dado, de ustedes. El CIAGIE funciona de esa manera. Tienen los datos básicos sobre todo el educando. Tienen los datos básicos sobre los docentes que están dando educación a esos educandos. Y evidentemente todo lo concerniente a la institución educativa. Existen las propiedades implícitas. Siempre tiene que ser del mundo real. A no ser que ustedes sean pues genios que estén investigando pues la estrella que queda a 500.000 años luz de la Tierra, tendrían que suponer o exponenciar, ¿no? En este caso nosotros tratamos datos reales que existen en la localidad. Cuando se diseña una base de datos, existe el llamado modelamiento, que ustedes creo que ya han estudiado esa base. Pero el modelamiento no es una sola etapa y ahí queda. A la primera me salió bien, qué bonito. No, no existe eso. Cuando hablamos de informática, hablamos de múltiples correcciones. Es más, todo el tiempo debemos estar afinando y corrigiendo el dato. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener múltiples versiones de una misma base de datos. Pero, como en el caso del CIAGIE, la base de datos se va ampliando. No significa que se van borrando algunas cosas. Para eso vamos a ver después cómo es que se esquematiza o se modela una base de datos. Para empezar, cuando hacemos el modelamiento debemos de ver quiénes van a utilizar esa base de datos. Establecemos niveles de usuario. En el CIAGIE, el principal es el mismo Ministerio de Educación, que tiene acceso total. Él es llamado administrador de todo el sistema, en este caso la base de datos. Pero por cuestiones de nombre o por cuestiones políticas, también se le puede dar el mismo nombre de administrador a otras instancias. Existe también otro administrador a nivel del UGEL y existe también el administrador a nivel del director de la institución educativa. Cada institución educativa es la que alimenta una base de datos general del CIAGIE que se encuentra en el Ministerio de Educación. ¿Correcto? ¿Qué alimenta ahí? ¿Qué alumnos están estudiando en esa institución? Los datos de sus padres, qué docentes van a estar ahí, qué cursos van a dictar, cuántas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que las bases de datos ahora ya no borran ningún tipo de información. Correcto. En el CIAGIE no se borra absolutamente nada porque desde que ustedes fueron niños que ingresaron a la educación a los 3 años, la gran mayoría, ya debo saber cómo ha ido su desempeño. Tanto de ustedes como educandos, como los profesores que los formaron y los tipos de actividades que se realizaron sobre esa enseñanza que recibieron, para ver los resultados al final.
¿Por qué? Porque eso también se cruza la información con los futuros profesionales si siguen estudios o con las condiciones socioeconómicas en las cuales están al terminar sus estudios básicos. Para eso sirve el llamado Data Warehouse. Es un tipo de base de datos que no borra absolutamente nada. Todo queda como histórico y en base a ese histórico yo puedo saber cuál es la tendencia. Eso también lo hacen con ustedes, si ustedes no se dan cuenta, en el Facebook, en Google y en tantas otras herramientas que utilizan, hasta en su YouTube. Los están analizando, generan ustedes su cuenta y ya tienen un perfil socio-psicológico sobre ustedes. Si hablamos de un data warehouse, un tipo de base de datos que no borra absolutamente nada, ¿qué va a pasar con su tamaño? Nunca va a bajar, siempre va a subir. Entonces, con eso, el CIAGIE tuvo que tomar la primera gran decisión: ¿qué tipo de base de datos va a utilizar? La primera base de datos creo que ustedes utilizan es Access, ¿correcto? ¿Esa base de datos usted cree que pueda soportar la gran cantidad de información que pueda tener un sistema real? No. Está diseñada solamente para estudios y viene en el Office gratuito. Y gratuito no significa mejor, en muchos casos. Pero en el caso del CIAGIE está utilizando MySQL. El MySQL es una base de datos free, libre, no es gratis. No se lo regalan a ustedes. Cuando alguien le regala algo, ya deja de ser esa persona que lo regaló y es de ustedes, ¿correcto? Y como se lo han regalado, ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. El MySQL no es suyo, es del mundo. Por eso es free. Significa que ustedes lo pueden utilizar, pero no es parte de ustedes. No lo pueden modificar sin las autorizaciones o permisos de los... hay una asociación de software libre en el mundo y eso es lo que tienen que permitir los ligeros cambios que ustedes puedan ir haciendo. Ya manualmente, como le digo, en el comienzo de la sociedad humana se hacía, acumulando pues pequeñas piedras con escritura en ellas, pintura rupestre y tantas otras cosas que podamos imaginar en el inicio. Ahora todo se hace mecánicamente, porque las maquinarias siguen siendo todavía cosas físicas. Hasta los servidores cuánticos que recién se han inventado, que ustedes deben tener conocimiento, si no pregúntenle a su profesor. Ya están a la venta, cuestan solamente 250 millones de dólares cada una, y si la quieren tener en su casa, pásenme a vos, estoy vendiendo. Muy bien, entonces al alimentar la base de datos necesita una forma de poder acceder y manipular esa información. Eso se llama sistema de gestión. La interfase cliente-usuario. Esa interfase cliente-usuario en este caso es el llamado CIAGIE, que acá el especialista, el profesor William Pérez, va a hacer la explicación al respecto. El hecho de que sea un sistema de gestión no significa que sirva para todas las bases de datos. Cada base de datos tiene su propio sistema de gestión. Pero aún así, con los avances de la programación, todas las bases de datos pueden ser controladas con el sistema de gestión que ustedes mismos hagan si son programadores. Sobre este detalle que les va a explicar el sistema de gestión de base de datos, pasamos a la siguiente etapa. Muchas gracias. Tiene ese sistema. Información, sistema de información. La A, que está formulado principalmente para apoyar, ¿ya? ¿A quién? A la gestión. ¿De quién? De una institución educativa. Por eso la palabra CIAGIE significa Sistema de Información de Apoyo
a la gestión de la institución educativa. Está diseñado principalmente para que todos los agentes educativos de una institución educativa puedan usar esta herramienta y hacer una buena administración de todo lo que concierne al proceso educativo. En definición, tenemos ahí que el CIAGI constituye un registro oficial. ¿Un registro oficial de qué? De toda la evolución de un estudiante, tal como lo ha manifestado aquí nuestro amigo Armando, desde el momento en que ingresa al sistema educativo en la edad de 2 años hasta que termine la educación secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo 2 años? Porque existen programas no escolarizados por NOIS que atienden de 0 a 2 años y que también se registran en el CIAGI. Pero la educación básica regular para nosotros comienza habitualmente desde la edad de 3 años. Cuando un niñito cumple los 3 años, al 31 de marzo, este niño automáticamente tiene derecho a la educación y tiene que ser registrado. ¿Quiénes son los principales agentes quienes van a hacer este registro? Los directores o los profesores del nivel inicial. Ahí comienza la trayectoria del estudiante. Ahí ha comenzado la trayectoria de muchos de ustedes cuando el director o la profesora del nivel inicial ha comenzado a anotar tus datos, principalmente tu apellido, tus apellidos, tus nombres, tu DNI, quién es tu papá, quién es tu mamá, ocupación de papá, de mamá, grado de instrucción de ellos y los muchos otros datos que se van alimentando poco a poco ahí. Entonces el sistema a partir de ahí va a cautelar todo tu proceso de educación durante tu permanencia y esta información va a estar contenidas en unas nóminas que se llaman formatos oficiales y actas, los datos principales. Hemos puesto que apoya a las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional porque atiende 2 procesos importantes del quehacer educativo. Si ustedes no estuvieran matriculados, ¿valdría su educación superior? No. Entonces tiene que haber el proceso de matrícula. Segundo, ¿qué es lo que valida que tú hayas aprendido? La evaluación. Si tú has dado una evaluación, te van a calificar 11, 12, 13, 14, hasta 20, ¿no? Las escalas de calificaciones. Entonces, los 2 procesos importantes de matrícula y evaluación es lo que va a contener a desarrollar en su trayectoria del estudiante durante tu permanencia en el CIAGI. A continuación vamos a ver un poco de historia de cómo comienza el CIAGI. El CIAGI aparece en el año de 1999. ¿Ya? Todavía con un estado, un modo estacionario se puede decir. Ahí hemos puesto Standalone con sus versiones 1.0, 1.1, 1.2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el sistema se instalaba en una PC y toda la base de datos estaba en esa PC y era tuyo, lo administraba la IE. Y lo único que hacía el ministerio era mandar actualizadores y te ibas actualizando para que pueda funcionar correctamente esto. ¿Ya? Entonces, desde el año 1999 hasta el año 2005, ¿ya? Este sistema es estacionario, ¿ya? Y tiene ciertas características y su nombre era CIAGI Desktop. Una versión de aplicativo distribuido a nivel nacional para ser utilizado en las PCs usuarias fue utilizado hasta el año 2010. Todavía su vigencia está hasta ese año. Hemos separado, o he separado en 3 grupos esto, para ver qué cosas han ido actualizándose poco a poco. En el año 2006 al 2009, ya el CIAGI va comenzando a evolucionar y va a salir nuevas versiones. No son los mismos que se desarrollan ahora a ese tiempo. En ese tiempo había programas que iban cambiando y el sistema tenía que ir adecuándose. Así como nosotros hemos aprendido
a caminar gateando, cayéndonos, igualito el CIEGI ha ido avanzando poco a poco y adecuándose a las necesidades de las instituciones educativas. En el año 2010, ya, la Oficina de Informática va a ir adecuándose al avance de la tecnología y suelta la versión web 2.0. O sea, ya no es estacionario, sino se va haciendo ya online, poco a poco. Pero en el año 2010, al salir la versión web, la versión estacionaria sigue funcionando, ¿ya? Sigue funcionando paralelamente. La versión web se ha soltado en diversas instituciones educativas pilotos, no a nivel nacional, solamente han sido pilotos. En el año 2011 es un año trascendental para la historia educativa, para la historia de la educación, porque este año es donde se oficializa el uso obligatorio de esta herramienta a nivel nacional, en todas las instituciones educativas públicas y privadas. Y estamos hablando de lo que es educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Ustedes están en educación superior. En el año 2012 va a ir avanzando el CIEGI, se implementa una central de atención en el Ministerio de Educación debido a que muchos usuarios han estado manejando inadecuadamente el sistema y han comenzado a crearse problemas. Y muchos de esos problemas no se podían solucionar en los usuarios, sino tenían que ir a un centro. Entonces, en el año 2012 se implementa la central de atención del CIEGI, en donde hacen un grupo de personas para poder atender a las diferentes dificultades que se van presentando. Pero a su vez, en el año 2012 el Ministerio de Educación trata de implantar ya un convenio con la RENIEC, y en donde ya los datos que se van almacenando del CIEGI, estos van a ir prácticamente haciendo un cruce de información con la validación de los DNIs de los estudiantes a través de la base de datos de la RENIEC. En 2013, 14 y 15 igual el CIEGI va a ir avanzando. Hoy en día el CIEGI tiene prácticamente, viene funcionando con interacción con la RENIEC y con otras instituciones educativas que van a ir prácticamente interactuando en su funcionamiento. Importancia. Tenemos ahí especialización del sistema en la atención a los procesos de matrícula y evaluación. Comentaba de que la matrícula comienza cuando el niño ha sido registrado adecuadamente. Si un niño ha sido registrado adecuadamente, recién se va a poder matricular. Está en el quehacer de cada uno de nosotros que somos los actores de la educación. Los directores son los administradores y los únicos responsables del manejo de este sistema, porque toda responsabilidad va a ser prácticamente de su responsabilidad. Cualquier cosa que suceda con el sistema va a ser bajo su responsabilidad. Por eso, el acceso al sistema se le da a través de un usuario y una contraseña al director. Y el director administra y crea usuarios y contraseñas para los docentes, para el auxiliar, para la secretaria. Incluso puede crear para el auxiliar de educación y otros agentes que lo necesitan, pero lo hace el director y le dice qué módulos puede manejar. Hoy en día, para los directores, el CIEGI, como una herramienta valiosa, ha comenzado a coger información desde la edad de 3 años y puede tener acceso directamente de todos estos registros que se ha hecho desde la edad de 3 años hasta que termina la secundaria. Yo puedo ver ese niño a los 4 años cuántas vacunas ha recibido, porque eso se registra. Puedo ver en el CIEGI a los cuántos años gateaste, a los cuántos meses, cuándo te dio la varicela, se puede ver ahí, siempre y cuando lo hayan alimentado bien los datos, ¿ya? Hoy en día
El ROC vigente encarga la funcionalidad de la administración del CIAGI a la unidad de estadística del Ministerio de Educación, porque trabaja con datos que se almacenan ahí en tiempo real. La data que está almacenada en el CIAGI es más real incluso que la data que de repente los mismos directores almacenan y van llenando en unas células manualmente. ¿Por qué? Porque el CIAGI se actualiza de un día para otro. Todo lo que se ha hecho hoy día, mañana ya está actualizado. Entonces la cantidad de los estudiantes y los datos que se han llenado hoy día, mañana ya puedes tener acceso a tiempo real, que es muy diferente a los datos que se almacenan de repente en la unidad de estadística y escala. Ahora, el soporte tecnológico de del CIAGI está a cargo hoy en día de la OTIC, de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. Son ellos quienes van administrando, van viendo de repente, implementando más softwares, ya van implementando de repente más hardware, y todo este proceso de actualización está a cargo de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Educación. Ahora, su sostenibilidad y operatividad depende mucho de esta oficina. Muchas veces el sistema va a entrar en mantenimiento porque esta oficina está viendo su actualización correspondiente, su permanente mantenimiento, más no así que se borren datos, porque tienen bastante seguridad. O sea, aparte de que los datos estén almacenados en una servidora, tienen otros servidores o backups que se van almacenando diariamente y no se pueden perder ningún dato. ¿Ya? Les cuento una anécdota. Un director, por ahí, por casualidad, ¿qué hizo? Se peleó con una madre de familia. Y se molestó el director y entró al sistema y lo desmatriculó al niño. Lo borró todo, sus notas, todo. Vengativo, como los Vengadores. Entonces, ¿qué pasó? Viene a la oficina, yo entro al sistema y veo a qué hora, en qué momento y quién ha hecho ese movimiento. Y el director dice, yo no he tocado nada. Yo no he hecho nada. ¿Qué ha hecho el director? A la persona que le apoya le ha dicho, sácale a este niño esto porque no tiene ninguna matrícula. Y lo borró. No se visualiza, pero cuando nosotros entramos a la backup, sí está. Y está el historial, porque todo el movimiento que tú haces, hasta un clic que haces, se va almacenando en un historial. Y eso se puede visualizar. Entonces, no se juega con esto. Son cosas muy importantes y cosas normales. Funciones básicas del CIAGI. La primera función básica es inscribir y registrar la situación de los estudiantes. ¿Ya? Ese registro que se hace comienza en la edad de 3 años. Pregunto a todos ustedes. El principio de exclusividad concierne a los procesos de matrícula y evaluación. Repito, si no hay matrícula, no está garantizado que tú eres estudiante. Si no hay evaluación, no se garantiza que has aprendido. Por tanto, no hay nómina y no hay acta. A eso se refiere en lo que es el principio de exclusividad. El principio de simplicidad, porque facilita el trámite. Ya no es como antes. Antes, ¿qué hacía el padre de familia? Se iba a la institución educativa, compraba su FUT, ponía solicita certificado de estudios de primero a quinto, cursado tercero. ¿Y qué hacía la secretaria? Te decía, vuelven una semana, vuelven 2 semanas. ¿Por qué? No está el señor secretario, tiene que buscar las actas. Y a veces de repente eres un estudiante que siempre te ibas a marzo, tiene que buscar las actas de recuperación. Y todo eso demoraba. Hoy en día con el CIAGI, esto se ha simplificado y basta que yo ponga el número de tu DNI, encuentro todas tus notas en tiempo real. Principio de simplicidad. Principio de predictibilidad. El sistema ya no te va a pedir más datos si tú has hecho un registro adecuado en 3 años. Si en la edad de 3 años se ha hecho un registro adecuado de un estudiante, tal como lo estipula la norma, cuando estés en primaria, en secundaria, ya no te va a pedir que pongas otra vez DNI. Ya no te va a preguntar otra vez quién es tu papá, quién es tu mamá. Automáticamente el sistema va a comenzar a enlazar los datos que están registrados. El principio de interoperabilidad. La interoperabilidad va a garantizar de que los datos que están en el sistema CIAGI interactúen con otros datos. El principio de confidencialidad. Trata de que
ningún dato que está en el CIAGI debe ser revelado, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cómo es la gestión del CIAGI articulado entre diferentes actores? Comienza primero por el Ministerio de Educación, que brinda la arquitectura, ¿ya?, para el alcance de todos los agentes que van a usar. Seguidamente vamos a ver de que tienen acceso también los de la DRE y la UGEL. La UGEL crea usuarios, brinda asistencia técnica, monitorea todo el manejo del sistema. ¿Quién lo administra? La institución educativa. Todo sistema va a salir a nombre del director. Viene el director y me dice: profesor, yo quiero que salga el sistema a nombre de mi profesor de tecnologías, porque él es el que va a manejar. Se hizo un tiempo. ¿Y saben qué pasó? Que muchos alumnos que terminaron a fin de año con 12, al año siguiente aparecieron con 18, 19, 20. Alumnos que deberían repetir, aparecieron alumnos que iban aprobando los cursos. Entonces, ¿qué ha hecho el ministerio? Aplicando el ROF, ya ha visto por conveniente que el sistema vaya a nombre del director. ¿Por qué? Porque según la normativa es él quien administra y regenta el sistema, porque él firma y da conformidad a los formatos oficiales. Ahí firma el director. ¿Te han mandado tu boleta quinto secundaria? ¿Quién te ha dado tu boleta? El director, o sea, firmado por él. Entonces el CIAGI siempre va a estar a nombre del director, porque él es el último agente que va a administrar. Siguiente. Interacción entre registros que administra la unidad estadística. A ver, el CIAGI va a trabajar siempre con la RIE. ¿Por qué? La RIE es registro de instituciones educativas. Es un sistema en donde se puede visualizar cuántas instituciones educativas activas se encuentran hasta hoy en día. Y solo a ellos le va a dar acceso el CIAGI. ¿Se recuerdan, si ustedes, hay un colegio que aquí en Huanta que se llamaba San Antonio? ¿Se recuerdan, no? Ya no existe. Pero existe la RIE como inactivo, o sea, no está funcionando. Y hay muchos que todavía sí. ¿Se recuerdan que existía un colegio, Max Planck? ¿Se recuerdan? No suena. Max Planck. Como Max Planck, en la RIE ya no existe, pero sí existe como Discovery Siglo XXI. Cambiaron de nombre, pero sigue existiendo. El número del código es lo mismo. En cuanto a las instituciones educativas públicas, también las zonas altoandinas, por falta de metas de atención, se suelen cerrar. Cuando se cierra, ¿van a seguir figurando en la RIE? Sí, pero como inactivo. Les van a decir: ¿sabes manejar el CIAGI? Sí sé manejar. ¿Y tú me puedes decir si un niño que tiene 4 cursos puedo matricularlo? Ya hay un poco que nos quedamos en dudas. Las normatividades que van sustentando el CIAGI son importantes porque de acuerdo a eso funciona. Primero, la resolución ministerial número 234, que habla sobre normas y orientaciones de evaluación en educación básica regular. En esa resolución me dice cuándo un estudiante repite. En esa resolución me dice cuándo un estudiante debe ir a marzo. En esa resolución me dice cuándo un estudiante de secundaria puede llevar curso a cargo, cursos de subsanación. En esa resolución me dice cuándo un estudiante que tiene de repente más de la edad promedio a los 18 años puede ser ubicado de acuerdo a su febrero. ¿Ya? En febrero. Y explico por qué. El año escolar, para nosotros que somos estudiantes o trabajamos o somos padres de familia, entendemos de que comienza en marzo y termina en diciembre. No, no es así. En el nivel primaria y secundaria, el año escolar corresponde desde marzo hasta febrero del próximo año. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar de marzo a diciembre mi etapa regular.
Y de enero a febrero, mi etapa de recuperación. Esos dos fases hacen un año escolar. Fase regular, fase de recuperación. Cuando digo, ¿has terminado el año escolar? Me dicen, sí, profesor. ¿Con cuántos cursos has salido? Uno nomás, entonces todavía no has terminado el año escolar. ¿Cuándo has terminado el año escolar? Cuando has rendido esa evaluación. Y muchas veces, cuando rendimos una evaluación, pues no nos preparamos, ¿no? Vamos de frente, ahí, primero jugamos el reencuentro con sus amigos, y es carnaval, se tiran globos, todo, y después así mojaditos se van a rendir su examen. A los que la ligaron, chévere. A los que no la ligaron, preocupación. Entonces, muchos de nosotros vemos de que el año escolar corresponde solamente a diciembre. No, es marzo a febrero, ¿ya? Pero si un niño dice, profesor, yo he sacado puro 20, ¿sabes? Al 21 de diciembre, muy bien. Enero, febrero, vacaciones, no vas a hacer nada. Pero el que dice, profesor, yo me he sacado 3 cursos. Por 5 puntitos, un puntito me faltaba, un 11cito aprobado, ¿no? Y muchos de nosotros luchábamos por 11, ¿sí o no? Nadie va a dejar mentir. Un 11cito ya apruebo, ya. Y muchos de nosotros también hemos estado sumando, ¿no? ¿Cuántos puntos ya tienes? Ah, tengo ya 25, ya. ¿Cuánto te falta? 7 nomás, ya. Y siempre estábamos con ese esquema mental de querer lograr un 11. Si un estudiante en el mes de febrero, de los 3 cursos que tenía, solamente aprobó 1, ese estudiante repitió de grado. ¿Ya? Otra vez, si tiene 3 cursos y aprobó solamente 2, ¿puedes repetir? No repite. Se cambió la pregunta. Si un estudiante tiene 3 cursos y solo aprobó 1 nada más, ¿repite o no? Sí, repite con 2 cursos. Pero la norma dice, si un estudiante tiene 3 cursos y aprobó 2, 1 puede llevar a cargo, dice. Y eso se le llama subsanación. ¿Por qué? Porque es un curso que no ha podido recuperar. No se llama recuperación. Cuando ustedes tengan hermanos o familiares y dicen, ¿sabes qué? Este primo, en el colegio me he jalado 2 cursos y solamente he aprobado 1 nada más, ¿puedo repetir? No. Puedes llevar curso a cargo, subsanación. El curso de subsanación tú lo puedes rendir en cualquier época del año, ¿ya? No necesariamente lo puedes rendir en mes de marzo o en el mes de junio o agosto. Tú puedes solicitar. Sino que por tradición y costumbre muchos directores, por cuestiones de orden, lo han puesto junio y agosto. Convocatorias, ¿no? En 2 meses convocan. Pero en verdad no es así. La norma dice cualquier época del año a solicitud del estudiante. Tú tienes que solicitar cuando te hayas preparado, no vas a probar suerte, ¿ah? Segundo, la resolución ministerial número 516-2007 habla sobre los procesos de matrícula y traslados. Ahí me dice hasta los cuántos años un niño puede acceder a la educación básica regular. La educación básica regular comprende lo que es inicial, primaria y secundaria. Niños de 3 años hasta los 17 años. Profesor, mi primo tiene 22 años, está terminando la secundaria. Está bien. ¿Por qué? Porque lo han registrado antes que todavía el sistema no ha implementado los filtros de control. Hoy en día, tú quieres matricular, por ejemplo, a un niño que tenga 18 años en la EBR, el sistema no te permite. ¿Por qué? Porque la norma dice de 3 años a 17 años, educación básica regular. ¿Y dónde va a ir ese niño, ese joven, si tiene ganas de estudiar? Educación básica alternativa. Es una modalidad en la cual los estudiantes compatibilizan trabajo con educación. Adultos pasados de 18 años se tienen que ir a un CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa. En el Vigil tenemos un estatal, como sabes, Vigil tiene un CEBA. Tenemos muchos particulares, los CEBAs, y hay que quitarnos de la cabeza que el certificado que emite un CEBA no sirve. Muchos tienen ese mal pensamiento cuando no es así. Nosotros tenemos estudiantes de CEBA que son ingenieros, son economistas, algunos son docentes y algunos van estudiando otras carreras. Sí sirve el certificado. Se hace 4 años nomás en CEBA, hasta 4º grado nada más. 4º de secundaria has terminado tu CEBA. Pero no por eso van a pasar ustedes a CEBA, pues cuidado se pasen.
Ya, y la última es la resolución ministerial 657. Les comento, cada año, en el mes de noviembre o diciembre, sale una norma que va a regular de cómo debes desarrollar el año escolar. En este caso, sale un año antes, sale en noviembre y diciembre. X director me hizo problema, me dijo, profesor, usted está retrasado. ¿Cómo va a salir una norma antes y después lo voy a explicar? La resolución ministerial 657-2017 es el que regula el desarrollo del año escolar 2018, no el inicio, sino el desarrollo. Ahí me dice, por ejemplo, hasta cuándo puedo matricular. Ahí me dice hasta cuándo puedo hacer traslados, hasta cuándo me puedo ir yo de Vigila María o de María San Francisco. Ahí me dice cuántos cursos repite. Ahí me dice cuándo un niño de primaria pasa de grado, repite de grado. Ahí me dice cómo debo calificar a los estudiantes de primaria en literal y en secundaria en vigesimal y a los de educación inicial en literal. Ahí me dice que un niño de primer grado de primaria nunca puede repetir, porque la promoción es automática. Igual en esa norma me dice que el niño de educación inicial tampoco repite. ¿Por qué? Porque ellos nunca promueven, solo concluyen. Ese niñito, sepa o no sepa, al año siguiente se va a matricularse en la edad que le corresponde. ¿Ve? Entonces, nos toca a nosotros prácticamente empaparnos un poquito más de la normativa y ver de cómo anda el sistema. Bien, ahora pasamos a la parte técnica. El CIAGI tiene 7 módulos, ¿ya? Ustedes cuando van a ingresar alguna vez al sistema con un usuario y una contraseña, van a ver esos 7 módulos. El primer módulo habla de administración de la IE. Ahí nosotros vamos a poder hacer las diferentes configuraciones de cuándo comienza un año escolar, desde qué día voy a comenzar, cuántos profesores van a trabajar en mi institución educativa, qué profesores van a trabajar en ahí. Ahí puedo decir cuántas secciones va a funcionar en mi IE. Si yo tengo de repente de primero a sexto secciones A y B, ¿cuántas secciones tendría? Primero a sexto, y tengo secciones A y B, ¿cuántos serían? 12 secciones. Ahí lo configuro. Ahí puedo poner la insignia de mi colegio, etc. Segundo, pasamos a los estudiantes. En este módulo se registra al estudiante, como su propio nombre dice. Ahí voy a registrar al estudiante, dónde vive, quién es su papá, quién es su mamá, qué profesión tiene, cuántos años tiene su mamá, su papá, a los cuántos años se paró, a los cuántos años gateó, qué enfermedades tuvo, cuántas vacunas ha recibido, dónde es su domicilio actual, todo, ahí se registra, en estudiantes. Y después viene el módulo de matrícula, como su propio nombre dice. Una vez que he registrado, hago recién la matrícula. Y digo, este estudiante va a ir a tercer grado, sección B le voy a poner. ¿Por qué? Es que en la B están todos casi de la misma edad, criterio del director. No hay normativa, pero es criterio. Este estudiante le voy a mandar a la C para que aprenda a comportarse, porque ahí todos los chiquitos son tranquilitos, etc. Ahí se hace en matrícula. ¿Ya? Hago un par en matrícula. Repito, una sola vez se hace el registro. ¿En qué edad se hace? 3 años, ¿ya? Pero si un niño no ha hecho 3, 4, 5, ¿en qué edad lo han registrado? En 6 años. Una sola vez es el registro. De ahí solo se actualiza. Ejemplo, domicilio. Podemos actualizar instrucción del padre, porque a la etapa cuando tenía 3 años, de repente el papá era un poco traviesito y todavía no terminó su superior, ¿no? Ya pasó, ya el niño tiene 6, ya está en 6º grado ya el papá es ingeniero ya, entonces tengo que actualizar, porque a la época en que lo he registrado, lo he puesto con estudios superiores no concluidos. Ahora tengo que ponerle su ocupación, tengo que actualizar, más no volver a registrar. El otro módulo es asistencia. Ese es importante porque ahí voy registrando si este niño vino a clase, se faltó, pidió permiso, estuvo enfermo, se operó, falleció, todo eso voy registrando ahí. Y hoy en día MIDIS más que nada accede a esa información porque ellos van verificando para el programa Juntos Jaliwarma si hay niños fantasmitas, pues porque hay directores que todavía van matriculando a un niño que nunca estudia y reciben ración, ¿no? Para ese niño. El profesor no puede ya con el genio de los chicos.
El padre de familia pide solución. ¿Qué se hace? Hay que cambiarle de sección al niño para que no le hagan bullying o tomar otras medidas, ¿no? Entonces hay un solo módulo que dice cambio de sección. El chiquito que está en la sección C puede pasarse a la sección A. Para eso sirve ese módulo. U otros casos que puedan ser, ¿no? Que sea la lista de estudiantes, activo los cheques de tuititos y un solo clic y a toititos los 30 los he matriculado. En 30 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno de los principios del CIAGI era la predictibilidad, ¿no? Porque los datos ya están ahí. Entonces lo único que he hecho yo he simplificado la administración. Lo que mi secretario o los responsables hacían en matricular, una semana, 2 semanas, hasta un mes se demoraba en hacer la matrícula, hoy en día con esta herramienta, en 20 o 30 segundos, si lo manejas bien, lo puedes matricular. Para eso sirve el módulo de matrícula masiva. Gestión de traslados, es importante saber eso, de que, como nos explicó ya acá nuestro amigo Canelo, que la base de datos no es estático, no es dinámico, se va moviendo. Entonces, así igual también tenemos estudiantes ocurrentes, ¿no? A veces son mandamases en casa y dicen, papá, yo no quiero estudiar hoy día en Vallejo, yo quiero estudiar en Max Plan, quiero estudiar en Discovery, y se cambian de colegio. A ese proceso se llama traslados. O puede ocurrir algo viceversa, ¿no? Papá está en Lima y se le ocurre, disculpen, le sale un trabajo por aquí en Huanta. Viene a estudiar acá y se viene con toda su familia. Tiene que hacer un traslado. Hay 2 tipos de traslado: ingreso y saliente. Traslado que ingresa el que viene y traslado saliente el que se va. El saliente es un poco complicado porque muchos directores todavía no se ponen a la cabeza de que se debe simplificar el trámite. ¿Cómo se procede para hacer un traslado? Yo soy padre de familia y quiero que mi hijo que está en el Vigil se vaya a estudiar a María. Me voy a María Auxiliadora y solicito constancia de vacante. María Auxiliadora va a ver si tiene vacante y me emiten una constancia de vacante. Me voy al Vigil, compro mi food, lleno, solicito traslado de matrículas y devolución de documentos. Adjunto mi constancia y presento por mesa de partes. El director, según la norma, estamos hablando de la 516-2007, en 48 horas como máximo, me tiene que devolver todos mis documentos, adjuntando una resolución directoral, mi certificado, mi ficha única de matrícula y todos mis documentos de escolaridad. ¿Qué hago como papá? Me voy a María, Vigile saliente, ¿eh? En su sistema no hace nada. María, ¿qué hace? Agarra la documentación, la RD y comienza a gestionar el traslado. Ingresa, pone el código modular de Vigil, pone tu DNI, pone la resolución, valida los datos y en 3 días, quiera o no quiera el director del Vigil, ese niño ya es de María Auxiliadora. Así son los traslados: ingreso y saliente. Hay traslados por cambio de nivel, inicial a primaria, primaria a secundaria. Hago un clic en estudiantes por sección, listo mis estudiantes, lo exporto a Excel, ya tengo ya. En 25 o 30 segundos, de acuerdo a la velocidad del internet, yo tengo, si tengo los 3.000 estudiantes, los 3.000, su apellido y nombre, su DNI, su fecha de nacimiento, su edad, si está en nómina o no, todito me sale. Acceso a la información, rápido, uno de los principios del CIAGI.